Transformar la vida de quien más necesita, ese es mi trabajo. Lo hice como diputado, alcalde y gobernador. Y para transformar vidas hay que ponerse los zapatos de los venezolanos. Muchas personas me preguntan por qué quiero ser presidente. Les digo que no es por qué, sino para qué. Para que haya un presidente responsable por tu vida. Es para que haya empleo y un futuro mucho mejor. Como ya he venido haciendo en mis entregas anteriores de la materia, voy a recalcar una vez más que siempre me gusta analizar lo que conozco. Antes de comenzar la lectura, supe que tenía que buscar un personaje que se considerara un mito político latinoamericano. Empecé a leer con la mente en blanco, sin ninguna idea previa, y a medida de que se iba desarrollando la lectura, venía a mi mente la imagen de Enrique Capriles Radonsky. Hace un tiempo leí un texto de literatura y arte de vanguardia, que se enfocaba en la idea de que la vanguardia viene precisamente de un proceso de revoluciones y contrarrevoluciones. En este sentido, el chavismo nos trajo la concepción de la revolución bolivariana, y Capriles aparece como líder de la contrarrevolución, precisamente un mito político que surge en un tiempo de crisis, persigue la unión de distintos grupos y nos dice que hay un camino. Quiero localizarlos en un momento histórico determinado, las elecciones del 14 de abril de 2013, en las cuales Capriles y Maduro se exponían como contrincantes a tomar el poder ejecutivo. Quiero que recuerden su campaña política, que estuvo orientada a recorrer todo el país. Según los opositores, el candidato no se enfrentaba solo a un partido, sino a todo el gobierno del PSV y los recursos nacionales que estos usaban para fortalecer su campaña. Capriles denunció en diversas ocasiones que los medios de comunicación nacionales estaban obligados a no mostrar sus actividades a causa de la censura propiciada por el gobierno, lo que, según él, lo llevó a otros métodos para transmitir su mensaje, como lo fueron las redes sociales y los medios internacionales. De acuerdo con los planteamientos de Jung, el líder toma el arquetipo del héroe en el inconsciente colectivo. En mi opinión, esto lo logró Capriles al dar la cara y enfrentarse a este monstruoso contrincante que gozaba de muchas ventajas en cuanto a recursos por encima de él. Asimismo, Jung expone que dentro de cada individuo toma el arquetipo del padre que viene a proteger al individuo del mundo externo, que en este caso sería el padre que viene a protegernos de la violencia, la escasez y el desempleo. Dentro de mi propio inconsciente, creo que Capriles vino a protegerme de mi propia desesperanza aprendida. Llegué con su campaña, recuerdo haberme sentido de nuevo esperanzada en la posibilidad de una Venezuela distinta. Me convenció de que Venezuela es, efectivamente, el mejor país del mundo. Creo que las características que expone Germán Carrera Damas sobre el criollo latinoamericano son aspectos concretos que definen la época colonial. Él expone características como exterminador de sociedades autóctonas, refiriéndose quizás a los indios, explotador de africanos esclavizados, e incluso demoledor de sociedades autóctonas. Sin embargo, me parece que se puede rescatar el trasfondo del planteamiento, más que el planteamiento en sí. En mi opinión, las características que pone Carrera, a grandes rasgos, muestran una trayectoria. El hecho de asumir la historia previa, con vistas de construir un futuro distinto y, por tanto, revolucionario. Carrera utiliza la palabra destruir o demoler las culturas autóctonas. Estos verbos me parecen muy agresivos, pero yo tomaría la idea de quizá ir en contra de lo establecido. Fundar repúblicas y construir sociedades, que en mi opinión se pueden dar a nivel imaginario, creando el supuesto futuro deseado o idealizado, o también se puede dar a un nivel de acción. De este modo, podría hablar de la trayectoria de Capriles de un modo análogo con la imagen del criollo latinoamericano. Creo que el aspecto fundamental de él está en el enfoque a futuro. En su campaña electoral, Capriles nos trae el eslogan «Hay un camino». A través de esto, no solo omite hasta cierto punto el pasado, sino que nos ofrece precisamente un camino distinto en el que haya empleo, no haya inseguridad y la escasez no sea un problema. En este sentido, Montero expone, el mito político tiene la necesidad de encontrar aspectos positivos en los cuales anclar la esperanza y elementos negativos en los cuales depositar la culpa. Capriles, en su discurso, trae el presente y lo nombra casi como un pasado oscuro,
en el que ancla precisamente todos estos elementos negativos e invita a un camino esperanzador, mostrando un futuro lleno de cambios que representarían precisamente aspectos positivos. Posteriormente, Torres habla del mito de la patria, entre los cuales nombra 3 criterios establecidos por Steiner. El primero dice que el cuerpo del pensamiento debe tener una pretensión de totalidad. En este sentido, creo que Capriles fue muy inteligente, al hacer algo que no había logrado ningún candidato opositor: crear un discurso inclusivo. Capriles expone una realidad común a ambos bandos, invitándonos a todos a unirnos a un mismo barco hacia el progreso. El segundo criterio habla de un momento de revelación crucial o diagnóstico clarividente del que surge todo un sistema. Considero que Capriles no tuvo un momento específico de revelación, sino que se fue construyendo hasta convertirse en grande. Para mí, Capriles empezó a existir en su campaña electoral del 2012 contra Hugo Chávez, y su momento crucial se dio en la fuerza de su campaña y toda la movilización que ésta generó. Finalmente, habla de que la mitología desarrollara un lenguaje propio, un idioma característico, un conjunto particular de imágenes emblemáticas, bandera, metáforas y escenarios dramáticos. Generará su propio cuerpo de mitos. Una mitología describe en términos de ciertos gestos, rituales y símbolos esenciales. En mi opinión, esta fue otra movida inteligente de Capriles. Él se proyectó como un ser accesible, utilizó el lenguaje sencillo que hizo que el discurso fuera comprensible para todos, y en su campaña viajó hasta los rincones más escondidos del país, mostrándonos cómo escuchaba nuestras demandas y llenándonos de esperanza de que él podría solucionarlo todo. Finalmente, Torres nos habla de los subsistemas que sostienen la patria mítica y nombra 3. El primero es el mito fundacional bolivariano. Me parece que, precisamente como señala la lectura, Capriles continúa guardando el destino de su pueblo y esperando que su ideario vuelva a encarnarse. A pesar de que el tiempo ha pasado, Capriles se ha mantenido como un líder político, que continúa salvaguardando y luchando por los derechos cívicos a través de su rol de gobernador, con la expectativa de quizás llegar a la presidencia. El segundo principio es la república heroica, que reivindica a la patria humillada. Capriles decía: vivimos en el mejor país del mundo, y repetía constantemente la riqueza y el potencial de Venezuela. Dentro de mi propio imaginario, me gusta pensar que Capriles me reivindicó la esperanza de un futuro en mi país, en un momento en el que sentía que emigrar al exterior era la única opción. Por último, la libertad como destino supremo. En este caso, la libertad sería precisamente del sistema tan restrictivo en el que vivimos. Capriles venía a librarnos de la escasez, librarnos de la violencia y librarnos del desempleo. Para concluir, me gustaría finalizar con una frase acerca de la esperanza, puesto que creo que eso fue lo que me regaló la figura de Enrique Capriles Radonsky como mito político. Samuel Johnson dijo: es necesario esperar, aunque la esperanza haya de verse siempre frustrada, pues la esperanza misma constituye una dicha, y sus fracasos, por frecuentes que sean, son menos horribles que su extinción.